Y era este hombre, ¿qué? Perfecto y recto. Diga conmigo, hombre perfecto y recto. Eso me habla de ¿qué? De integridad. De ser hombres íntegros. Yo soy perfecto y recto, esté con mi esposa o no esté con mi esposa. Esté con el policía al lado o no venga detrás de mí el policía. Hombres ¿qué? Perfectos y rectos. Luego dice, hombres ¿qué? Temerosos de Dios. Eso me habla de la espiritualidad del hombre. El hombre que se preocupa no solamente por creer en Dios, sino porque su familia también crea en Dios. Y luego dice, apartado del mal. Y eso me habla de la santidad del hombre. El versículo 2 dice, y le nacieron ¿cuántos hijos? 7 hijos y 3 hijas. Juan Sebastián y Daisy se están preparando para ese número. 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos son? ¿Alguien aquí tiene esa cantidad de hijos? ¿O en su familia han tenido? Bueno, les cuento que en Carmencita tiene 7 hijos, 10 hijos. ¿Cuántos? En mi familia. O en la familia han tenido. Mamá, somos 13. 13, mire. Sarita tiene un tío que no tenía televisor y tuvieron 18 hijos. 18 hijos, se puede imaginar. Pues Job era un hombre muy procreador. Tenía, ¿cuántos hijos? 7 hombres y 3 mujeres. Oye, tener mujeres es fácil, son más calmaditas, más juiciosas, más obedientes. Pero tener 7 hombres, wow, qué cosa tan dura. Luego dice el versículo 3. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, gracias, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Eso me habla de la prosperidad del hombre. Pero note usted, la prosperidad de él viene después de ¿qué? De la integridad, de la espiritualidad y de la santidad. Más adelante habla de la prosperidad del hombre. Y el versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Cuando dice en su día se habla ¿qué? Del cumpleaños. Si eran 10 hijos, eran 10 fiestas de cumpleaños. Y los hijos, cada uno tenía su casa. Y ellos celebraban su cumpleaños. Habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Primera función de un sacerdote: santificar a sus hijos, santificar a su pueblo. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Segunda función de un sacerdote: ofrecer sacrificios por sus hijos o por su pueblo. Diaria, de todos los días. Todos los días Dios me está llamando a ser cabeza del hogar. Y eso no es solamente un título, mi amigo, es una responsabilidad. Ser hombre es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Dios te ha llamado a que seas tú el que lidera a la familia. Dios te ha llamado a que seas tú el que no solo reclame respeto, sino que se gane el respeto de tus propios hijos, de tu propia esposa. Porque cuando te respeten en tu casa, te van a respetar en cualquier lugar. Pero tenemos que aprender cuáles son nuestras funciones como sacerdotes de nuestra propia familia. ¿Puede por favor cerrar sus ojos, inclinar su rostro y decirle en su propio corazón: Señor, ayúdame a ser un sacerdote para mi propia familia? Y esposa que estás aquí, o mamá que estás aquí, o hija que estás aquí, dile: Dios, te pido que mi padre sea un sacerdote de nuestra propia casa, que mi esposo sea un sacerdote de mi familia, Señor. Padre, en este momento nos acercamos a ti, confiados en que tú nos escuchas cada vez que oramos en este lugar, porque tú dijiste: atentos estarán mis oídos a la oración en esta casa. Casa de oración será llamada. Y Padre, hoy te pedimos que no solo los hombres que están aquí, sino aquellos que están representados en estas madres e hijas y esposas, Señor, sean transformados en sacerdotes espirituales de su propia casa, porque eso es lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén.
algo hermoso en la Biblia es que Jesucristo vino a revelarnos al Padre. En el Antiguo Testamento, Dios se muestra como nuestro creador, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Pero también Dios se muestra como el Todopoderoso, el que abrió el Mar Rojo, el que venció a Faraón, el que libró al pueblo de Israel, el que envió las plagas, el que proveyó alimento en el medio del desierto, el que sacó agua de una roca. Dios se muestra como ese Dios creador todopoderoso. Pero cuando viene Jesucristo, algo hermoso sucede. Porque Jesucristo entonces nos muestra a Dios no solamente como Dios creador, sino como nuestro Padre. Jesús trae una revelación interesante y dice, mira, sí, Él es Dios, sí, Él es Señor, sí, Él es todopoderoso, pero más que todo eso, Él es tu papá. Puedes decir conmigo, gracias Dios, porque tú eres mi Padre. Pero Jesús fue más allá, porque no solo lo reveló como el Padre Celestial, sino que más adelante Él nos muestra que Él es no solamente el Padre, sino que Él es el Abba Padre. ¿Y sabes qué significa la palabra Abba? Es como cuando tú, que tienes, imagínate Juan Camilo, que tienes tu primera niñita. Hermosa, bonita, preciosa, y tú estás todo emocionado con tu primera hija y la sientas en tus piernas y ella empieza a hablar y la primera palabra que dice, papi, papi, papi. Esa es la palabra Abba en la Biblia. La palabra Abba es papito. Jesús nos está diciendo, mira, no solamente es tu Dios, no solamente es tu Señor, sino que es tu Padre y más allá. Es tu papito Dios, ese ser supremo que quiere tener una intimidad especial contigo, que aunque de pronto la figura paternal se haya distorsionado en tu vida porque tu padre no fue un buen padre o porque te abandonó o porque fue un irresponsable, aún así Dios te quiere mostrar que hay un verdadero Padre en el cielo que te ama, que te aprecia, que te valora, que te acepta y que nunca te va a abandonar. Así que lo que aprendemos en la Biblia acerca del Padre es que el Padre Celestial no solo quiere que nosotros tengamos una obediencia a Él como Dios, sino también una amistad y una íntima relación como nuestro papito Dios. Dios quiere que aprendamos a desarrollar una íntima relación con Dios, que le podamos llamar papito mío, papito Dios, te amo. Ahora, hay una gran responsabilidad de nosotros cuando Dios nos hizo hombres a nosotros. Porque tú y yo como hombre somos llamados a ser representantes de Dios. Primeramente, ¿dónde? En tu propia casa. La Biblia dice que el juicio de Dios va a comenzar primero, ¿por dónde? Por tu propia casa. Así que ahí yo me voy a lavar las manos porque no vas a poder decir, fue culpa del pastor. Porque Dios mismo te va a decir, ¿qué hiciste tú con la esposa que te di? ¿Qué hiciste tú con los hijos que te di? Y tu responsabilidad como hombre es modelar al Padre Celestial. Y si el Padre Celestial es recto, puro, honesto, íntegro, digno de respeto, así debe ser tú también. Pero no solo eso, porque el Padre Celestial también es amorno, es amoroso, es tierno, es compasivo, es dulce. Entonces tu responsabilidad como padre también es ser amoroso, tierno, dulce, compasivo, como lo es el Padre Celestial. ¿Cómo vino Jesús a revelar al Padre? Mateo 11:26 dice que Jesús se acerca y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo le quiera revelar. La revelación de Dios como nuestro Padre Celestial necesita llegar a nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la revelación del Padre Celestial en tu corazón, mira, tú vas a estar
completamente seguro, tranquilo, lleno de fe. Vas a caminar en este mundo erguido y confiado. Nada ni nadie te va a poder doblar a ti, porque tú eres un hijo que confía plenamente en su Padre Celestial. Si Él es mi Padre, si Él es el Creador, si Él es el protector, si Él es Dios, ¿qué hay que me pueda asustar? ¿Hay algo que me pueda preocupar? ¿Hay alguna necesidad que me pueda angustiar? No la hay, porque yo sé en quién he creído. Mi Padre tiene cuidado de mí y Él me va a proteger y Él me va a bendecir. Y yo sé que mi papito Dios está conmigo donde quiera que yo vaya, porque mi papito Dios no es como mi Padre terrenal. Él nunca me abandona. Él siempre va a estar ahí al lado mío para ayudarme y para bendecirme. Dios nos ha llamado a los hombres a ser padres y a ser también ¿qué? Sacerdotes de nuestra casa. ¿Qué se siente al morir? Esa fue la pregunta de un niño a su papá. El papá era un pastor joven. Estaba comenzando una iglesia, una pequeña iglesia. Y su niño de 8 años se enfermó. Y cuando lo llevaron al médico, los médicos le dijeron: lamento decirle que su hijo tiene una enfermedad incurable y su hijo va a morir. El papá y la mamá, angustiados, noche tras noche empezaron a orar, a pedirle a Dios por la salud de su niño. Y el niño cada día se debilitaba. Una noche se quedó toda la familia viendo televisión y el niño se durmió. Y cuando el papá lo agarró y lo llevó a la cama, el niño se despierta. Él dice: papi, ¿qué se siente cuando uno muere? Y el hombre, en esa difícil situación, le pide a Dios sabiduría para poder enseñarle a su niño. Y pasando unos tragos amargos y con lágrimas en sus ojos, le dice: hijo, déjame explicarte lo que significa. Es como cuando por las noches nos vamos a ver televisión y tú estás viendo tu programa favorito y de pronto te quedas dormido. Y sin que tú te das cuenta, yo pongo mis brazos fuertes, te levanto y te llevo a tu cama, a tu cuarto que yo te construí. Y yo lo pinté, yo lo puse tan hermoso para ti. Hijo, así mismo es cuando uno muere. Un día, hijo, vas a cerrar tus ojos, vas a dormirte para nunca más despertar. Y tu Padre Celestial, el mismo Señor Jesús, va a venir, te va a alzar con sus brazos poderosos y te va a llevar a una morada que Él mismo construyó para ti. La Biblia dice que la promesa de Jesús para todos nosotros es: voy pues a prepararles un lugar para ustedes. Jesús lo dijo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros, no solamente en esta vida, sino también aún más allá, a un lugar donde vamos a vivir eternamente y para siempre. Miremos a Job, hermanos. Es interesante lo que dice aquí, que Job es un ejemplo para nosotros como padres. La Biblia dice que Job mostró las cualidades de ser un padre como Dios quiere que aprendamos a ser nosotros, los hombres que tenemos el privilegio de ser padres. Qué rico cuando están pequeñitos. Y qué hermoso cuando se casan y uno los bendice y tienen sus nuevas familias y empiezan ellos a tener sus nuevas experiencias. Algunos de los que están aquí van a ser padres. Un día, algunos más pronto que otros. Otros van a repetirse de ser padres de pronto, los que están aquí. Oye, estoy profetizando que van a quedar varias embarazadas aquí. Pero mire, es un privilegio ser padre de familia. Es una bendición, pero también es una responsabilidad. Y Job nos enseña
¿Qué significa ser un padre sacerdote? Mire lo que dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La responsabilidad que tenemos como hombre, primero que todo, es modelar a Dios en nuestro propio hogar. La responsabilidad que tenemos como hombres es modelar el carácter, la autoridad y el amor de Dios en medio de nuestra propia familia. Pero cuando yo veo en la Biblia que Jesús empieza a revelarnos al Padre, me sorprende ver que muchos de nosotros se nos ha olvidado la otra parte de ser padre, y es no solamente la autoridad y el respeto, sino el amor y la ternura. Yo, por ejemplo, no tuve un padre, nunca en mi vida recibí un abrazo de mi papá. Nunca de pequeñito recibí unas felicitaciones. Nunca me acuerdo que me hubiera partido un pastel y mi padre hubiera estado ahí y me hubiera dicho feliz cumpleaños, mijo. Nunca durante toda mi estudio, ni la secundaria, ni la high school, ni nada, pude ver a un papá presente cuando yo estuve jugando fútbol. Y de pronto haciendo mis buenos goles que me hacía. Pero nunca tuve la figura de un hombre ahí que me estuviera echando porras. Me estuviera diciendo, bien, mijo, muy bien, mijo. Y ¿sabes una cosa? Cuando uno ve que parte de la responsabilidad de ser padre no es solamente reclamar autoridad y reclamar respeto, sino mostrar el amor, la ternura, la belleza de ser un padre que te apoya aún en cualquier circunstancia. Ser padres va más allá de solamente traer dinero para la comida de la casa. Ser padre va más allá de solamente pagar la renta y los biles. Ser padre va más allá de solamente decirle a los hijos con regalos te amo. Porque Dios quiere que aprendamos a hacer corazón y decir es que yo soy un buen padre, sino que en tus acciones demuestres tu paternidad. Padres, hombres que estamos aquí, no cometan el error que cometió mi padre. Aprendamos a ser hombres tiernos, hombres protectores, hombres ayudadores, hombres consejeros. Lamentablemente los hijos hoy en día están buscando consejería y apoyo de las personas que están dedicadas a un estilo de vida delincuencial, a las pandillas. Es impresionante que muchos jóvenes deciden meterse a la pandilla porque en la pandilla encuentran aceptación y amor que no encuentran en su propio padre. Job tenía 10 hijos y yo creo que lo que nos enseña la Biblia aquí es lo que nosotros debíamos hacer con nuestros hijos, porque Job le dedica tiempo como sacerdote a interceder incansablemente todos los días por cada uno de sus hijos. Y ahí hay una enseñanza para nosotros, porque no importa si tienes 3 o 2 o 10 hijos, pero es tu deber ser padre de todos ellos y amarlos a todos por igual y dedicarle el tiempo a todos por igual y llamarlos y hablar con ellos y sacar de tu ocupado tiempo para darle un abrazo a tu hijo o a tu hija y preguntarle, hijo, hija, ábreme tu corazón, dime cómo va todo. Se nos ha olvidado ser padres abrazadores a nosotros los hispanos. Llegamos a este país y nos metemos en la mente que lo importante es hacer dólares. Y muchas veces nuestros hijos crecen con la ausencia de un hombre amoroso en su propia casa. Que no se pase un día sin que tú abraces y beses a tus hijos. Así que cuando llegues y estén dormidos, de todas maneras despierta a los que sientan que tienen un papá que los ama, que los abraza, que los valora y que todo el día estuvo pensando en ellos. No solamente necesitamos padres amorosos, sino también padres presentes en la vida de sus hijos. Y el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestro tiempo.
Aún cuando estén casados, de todas maneras, llámalos y diles, ¿cómo va todo, mijo? ¿Te estás portando como hombre con tu esposa? ¿Estás haciendo bien las cosas? Y Dios nos está llamando a que seamos padres, que estemos presentes. Porque no hay nada más duro y más doloroso que la ausencia de un propio padre, aún dentro de su propia casa. Aun cuando a veces estamos un poco mayores, pensamos que nuestra responsabilidad como padres ha terminado. Pero ser sacerdotes es un trabajo que lo tendremos que hacer aquí en la tierra. Gracias. Y que un día vamos a presentarle cuentas a Dios por nuestra responsabilidad de ser sacerdote en nuestra propia casa. Esta semana estábamos hablando con mi esposa de cómo la ausencia de un padre duele, aun cuando uno esté viejo y grande. Y vimos en Facebook una joven que conocemos allá en Colombia. Y escribe en Facebook algo que a nosotros nos impactó y nos dolió mucho. Porque hace 6 meses que murió su papá. Y esta joven escribe lo siguiente, dice, 6 meses que parecen segundos. Mi vida se fue detrás de ti. Nunca nada podrá saciar el vacío que dejó tu partida. Esa ida tan repentina y sin razón de ser. Tu despedida de este mundo marcará para siempre mi destino. Me duele cada latido de mi corazón. No ha sido fácil aceptar que ya no estás aquí. No puedo creer aún que de la nada tuve que soltar tu mano. Jamás entenderé que esto era el fin para ti y para mí. Y esto me preocupó cuando escribí esto. Dice, ojalá pronto algo de justicia llegue y te vuelva a ver. Y en otra parte escribe, te extraño, papá. Y luego dice, le comenté al cielo lo mucho que te extraño y también comenzó a llorar. La ausencia de padres está dañando esta sociedad. La ausencia de hombres íntegros que no solamente muestren con un carácter recto e íntegro su autoridad y su respeto, sino también hombres que todavía son tiernos y amorosos con sus hijos, es lo que está causando que muchos jóvenes se estén yendo a las drogas, se estén yendo a la delincuencia, se estén yendo a una vida desordenada y vacía. Porque a alguien se le olvidó su responsabilidad de ser padre y también de ser sacerdote de su propia casa. Necesitamos padres que aprendan a abrazar y a besar a sus hijos. Padres que nos muestren con el ejemplo qué significa buscar a Dios y creer a Dios y ir a la iglesia a adorar a Dios y buscar la presencia de ese soberano Rey de Reyes y Señor de Señores para tener un estilo de vida conforme a los mandamientos de Dios. Muchos de nosotros hemos querido imponer la autoridad y hemos querido demandar de nuestros hijos obediencia, pero se nos ha olvidado que nuestros hijos humanamente cometen errores y fallan al igual que cometimos nosotros cuando estábamos en la edad de ellos. Y a veces nosotros como padres queremos demandar santidad y perfección de nuestros hijos que nunca tuvimos cuando nosotros teníamos la edad de ellos. Eso no es una excusa para aceptar todos los errores de los hijos, pero sí es tener un corazón
compasivo y misericordioso para entender los errores de nuestros hijos y en lugar de condenarlos y castigarlos, poder darles un abrazo y decirle: mi hijo, vas a salir adelante porque tu papá está contigo, porque tu papá te apoya, porque tu papá te respalda. Porque mi hijo, aunque no entienda y no comparta tus acciones, de todas maneras quiero decirte que te amo. Y eso es lo que hizo el padre del hijo pródigo en Lucas 15. Dice la Biblia que este joven, después de vivir una vida desordenada, llena de vicios y llena de desmanes y cuestiones terribles que hizo este muchacho, y era el menor. Y dice la Biblia que él, en medio de su miseria de vida, en medio de caer hasta lo más profundo, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer como hombres: reconocer que estamos faltos de integridad, de honestidad, de santidad, de espiritualidad, y volver primero nosotros como hombres a nuestro Padre Celestial y decirle: Padre, perdóname porque he fallado yo también. Y dice la Biblia que el hijo pródigo viene a su padre, dice: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose él viene donde su padre, y algo que me impresiona, dice la Biblia que y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre. Yo no sé si alguno de ustedes está experimentando rebeldías o problemas con sus hijos. Yo no sé si el dolor de ver a un hijo dedicado a situaciones y perdiendo su tiempo tal vez en drogas y en situaciones difíciles le ha causado a usted darle la espalda a su hijo, aún en medio de esa circunstancia. Pero sabe, este padre no le dio la espalda a su hijo. Este padre estuvo todos los días ahí en la ventana pidiéndole: Dios, te pido por ese hijo que se fue. Te pido que lo ayudes, te pido que lo respaldes, te pido que lo traigas de regreso. Y ese es tu deber. No importa qué tan hondo se haya hundido tu hijo en los problemas, nunca dejes de estar en la ventana esperando su regreso y clamándole a Dios por él, por ella. Dice la palabra que aún cuando estaba lejos el muchacho, su papá lo vio y fue movido a misericordia. Y dice la Biblia que él corre a donde está el hijo y no agarra el cinturón a decirle: ahora si vienes arrepentido. No, él se le tira al muchacho que viene todo sucio, cicatrizado, maloliente por tantos errores de la vida. Y en lugar de recriminarlo y rechazarlo, le da un abrazo y le dice: te amo, mi hijo, siempre te estaba esperando. Y se echa sobre su cuello y lo besa. Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dice a los siervos: saquen el mejor vestido, vamos a vestir a mi hijo. Saquen, traigan un anillo, vamos a poner un anillo en su mano. Saquen, traigan nuevo calzado. Y restaura a su hijo como su hijo. Necesitamos hombres sacerdotes hoy en día en nuestra propia casa. Hombres que enseñen a sus hijos a amar a Dios. Pero hombres que tengan la actitud de amor y de perdón que tuvo el padre también. No importa cuántas cosas haya hecho tu hijo o tu hija. No importa si lo que decidió hacer es lo que a ti te gusta o no te gusta. Mira, dale un abrazo como el padre del hijo pródigo. Dile: mi hija o mi hijo, no me importa lo que tú decidas, pero sabes, yo te voy a amar porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Ser sacerdotes, primero que todo, es alguien que, al igual que Job,
todos los días se preocupa por santificar a sus hijos. ¿Y qué quiere decir eso? Job encuentra que sus hijos, como jóvenes, se habían dedicado a sus fiestas, a comer y a beber. Hoy muchos jóvenes la pasan de fiesta en fiesta. Y a veces en medio de la fiesta cometen tantos errores. Y el papá está ahí hasta las 12, hasta la 1, hasta las 2 de la mañana. Preocupado por ese hijo, por esa hija. Porque uno sabe los peligros que hay afuera. Y porque uno vivió y no quiere que sus hijos vivan los sufrimientos que uno pasó. Pero lo primero que tuvo el Padre fue misericordia. Y lo que tú debes de tener, si eres un sacerdote de tu propio hogar, es tiempo de santificar a tus hijos, de orar por tus hijos, de clamar a Dios por tus hijos, de pedirle a Dios constantemente que Él sea el que los guarde, el que los proteja, el que los ayude. El libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, es algo que debemos hacer nosotros todos los días. Repetirle a nuestros hijos las cosas buenas, inculcarles y hacer personas íntegras. Dice la Biblia en Deuteronomios: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La primera responsabilidad de un sacerdote es ser ejemplo del amor de Dios. ¿Cómo le vas a decir a tus hijos que amen a Dios si no ven en tu propio corazón un amor por Dios y por las cosas de Dios? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sacerdote, primero que todo, invierte tiempo en la presencia de Dios. La ley de Dios está en su corazón. Y dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Un sacerdote es alguien que santifica a sus hijos. Es alguien que se presenta delante de Dios, que deja que Dios sea el que gobierne su mente, su corazón. Un sacerdote es aquel que presenta ofrendas por sus hijos, que presenta sacrificio por sus hijos, que constantemente, diariamente está en la presencia de Dios, clamándole a Dios. La Biblia dice en Números capítulo 6, versículo 24, que Moisés llama al sacerdote y le dice: esto es lo que dice Dios, así es que tienes que bendecir al pueblo. Así es que tienes que bendecir a los hijos. Y el versículo 24 del capítulo 6 del Número dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre sus hijos y yo los bendeciré. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Una de nuestras responsabilidades como sacerdotes es bendecir a nuestros hijos. Bendecir a nuestros hijos. Necesitamos padres que asuman la responsabilidad todos los días de poner su mano sobre sus hijos y bendecirlos y decirle: hijo, te bendigo, que te vaya bien, que Dios te guarde, que todas las cosas que emprendas te salgan bien, que Dios te llene de inteligencia, que Dios te haga sobresalir, que Dios te ponga sobre una roca bien en alto y seas alguien muy importante, hijo. Y en la ausencia de un padre a veces tenemos las madres que tomar esa responsabilidad de bendecir a nuestros hijos. Padres que estamos aquí el día de hoy, gran responsabilidad tenemos de ser hombres íntegros, de ser padres, pero también de ser sacerdotes de nuestra casa. Cierra tus ojos, por favor, y pidámosle al Señor que nos ayude. Dios, queremos pedirte que nos enseñes a ser sacerdotes. Cada hombre que está aquí, Señor, tú estás llenando su corazón de esta palabra, una palabra de vida, Señor. Y yo sé, Señor, que cada uno de estos hombres hoy saldrá a abrazar, a besar y a bendecir a sus hijos, Señor.
Y yo sé, Señor, que a partir de hoy, ese hijo que recibe la bendición del Padre, esa hija que recibe la bendición del Padre, un nuevo amanecer, un nuevo deseo de vivir, un nuevo reto y desafío, Señor, de hacer las cosas mejor, vendrán sobre él y sobre ella. Porque hay un padre valiente que se levanta como sacerdote de su casa y empieza a bendecir, y empieza a presentar ofrenda, y empieza a ofrecer sacrificios, y empieza a santificar a sus hijos. Padre, yo bendigo a estos hombres que están aquí el día de hoy. Que esta gran responsabilidad de ser sacerdotes no solamente quede grabada hoy en sus mentes, no solamente quede como un conocimiento más, sino que tu Espíritu Santo les impulse en su corazón a hacer todos los días sacrificio por sus hijos y santificar a sus hijos. Yo bendigo a los hombres que están aquí el día de hoy. Los bendigo con tu sabiduría, los bendigo con tu paz y con tu unción y tu gracia. Señor, une las familias, vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Restaura esa paternidad sacerdotal. Señor, te pido que los hijos empiecen a ver a su padre no solamente con respeto y como la autoridad de la casa, sino que puedan sentir la confianza en su corazón de llamar nuevamente papito a ese hombre que ha representado perfectamente a Dios, siendo amoroso, tierno, compasivo y misericordioso de sus propios hijos. Padre, yo te pido que bendigas cada hombre que está el día de hoy aquí. Y cada hombre, Señor, que está siendo nombrado en las oraciones de estas madres, de estas esposas y de estas hijas, Señor. Yo bendigo, Señor, cada hombre el día de hoy aquí. Y declaro, Señor, que sobre ellos hoy ha caído una gracia y una unción sobrenatural para ser sacerdotes del Dios Altísimo en su propia casa, en su propio hogar. Y no solamente modelos de Dios en su casa, sino también ahí en sus empresas y en sus trabajos. Yo los bendigo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Dale un aplauso, Señor. Gracias. Voy a pedirle a Julián y a su esposa Jennifer que pase por acá y nos ayuda a recoger las ofrendas. Oye, qué rico mirar parejitas que hemos casado aquí en esta iglesia, que están juntos y están haciendo el esfuerzo de ser matrimonios que le sirven a Dios. Le voy a pedir que tomen sobre